Nicaragua. Nunca vamos a cambiar de principios ni de equivocado, como un país que tiene su verdad. Gracias por estar una vez más en la sintonía del espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a todos quienes nos siguen a través de Gamavisión en el Ecuador y de Mega TV en la Florida. Hoy tenemos como invitado a Fernando Villavicencio. Él es un activista, investigador, periodista que ha logrado descubrir una serie de casos de corrupción en el Ecuador. Actualmente busca una curul en la Asamblea. Es candidato para las próximas elecciones de febrero 7 del 2021. Ahí le vamos a preguntar si acaso son necesarias más leyes en el Ecuador para poder castigar y recuperar los dineros de los corruptos, como acaba de aprobar la Asamblea, la ley anticorrupción que fue pedida por el Fondo Monetario Internacional y también la ley de extinción de dominio. ¿Son necesarias más leyes para recuperar el dinero y castigar a los corruptos? Un gusto, tocayo. Un saludo a todos los amigos y amigas. Generalmente los países que tienen muchas leyes tienen poca eficiencia. El caso Arroz Verde, un caso que me lleno de orgullo de haber sido parte de su investigación periodística, que devino en un caso judicial en el mayor juicio del siglo, como se dice, te prueba que no solo hace falta ley, sino que principalmente hace falta voluntad. Cuando se trata del caso penal, del tema penal, voluntad penal de la fiscal general, que en este caso tuvo voluntad. Y en el caso de la persecución de los delitos políticos, voluntad política. Entonces, si tú tienes una asamblea que ha estado postrada ante el delito, que se ha bañado de impunidad, no es que hace falta ley, existían leyes, pero hay algunas que están en camino, ¿sí? Como la ley de extinción de dominio, que tú ves es más difícil que encontrar el paraíso, encontrar asambleístas que quieran aprobar esa ley, o la ley anticorrupción que acaba de ser aprobada. Yo te puedo decir que se requieren las dos cosas. Se requiere voluntad política, ¿sí? Y se requiere también una buena ley. ¿Por qué la mayor parte de las informaciones y varias de las denuncias provienen desde el extranjero, de Estados Unidos y de Brasil? ¿Por qué no se logró aquí, dentro del Ecuador? ¿Por qué la justicia no actuó? Porque cosechamos un control vertical por parte del Ejecutivo en los últimos 13 años de todos los poderes. No fue gratuito que un prófugo, expresidente prófugo, haya señalado en una de sus intervenciones hace algunos años que él era el presidente no solo del Ejecutivo, sino que era el presidente de todos los poderes. Eso ya te da una línea general del tipo de poder y del tipo de Estado que teníamos. Entonces, si no existe independencia de funciones, si no tienes una justicia independiente que camine por el andarivel que tiene que caminar, y una fiscal o una fiscalía valiente, autónoma e independiente, es muy difícil avanzar en un proceso de persecución del crimen organizado. Y vamos al tema de la persecución, bueno, llamemos de la judicialización y de la lucha política en contra del crimen, que es el trabajo de la Asamblea, porque es el Parlamento el máximo órgano del poder del Estado, el que tiene que se convierte en el ojo crítico, en el ojo de la sociedad. Pero tú tienes una asamblea que nació y creció a la sombra del rey. La Asamblea de Ecuador fue una copia al carbón de la Asamblea de Venezuela, de la Asamblea de la tiranía chavista. Entonces no podía haberse esperado más de esa asamblea. Usted ha dicho que la corrupción está en todas partes. Hay que recordar que en la Asamblea hay alrededor de 60 miembros investigados. ¿Cree usted que llegará a buen fin, esto es, que se haga justicia, se castigue a todos aquellos que, aprovechando la representación del pueblo en la Asamblea, lo que han hecho es incurrir en actos delincuenciales? Ese es el tema. Las credenciales éticas que tienen los jueces, en este caso los legisladores, son jueces políticos, porque están investigando el crimen político. Pero si ellos están bañados, ¿sí?, del aceite de la corrupción,
si tenemos asambleístas que pactaron la entrega de hospitales y de contratos con el Poder Ejecutivo, si tú tienes asambleístas que llegaron al cinismo más bajo y ruin de conseguir un carnet de discapacidad para supuestamente valerse de una condición de debilidad o de discapacidad auditiva e importarse un carro 4x4, ¿qué seguridad tienen los ecuatorianos de que ese parlamento, pseudo parlamento, una asamblea, pueda fiscalizar a los otros? Por eso yo creo que tenemos que avanzar a un proceso de demolición. Cuando hablo de demolición, que no suele radical, bueno, sí, radicalmente tenemos que demoler una asamblea corrupta, una asamblea que nació, como digo yo, como una comisaría de barrio del Poder Ejecutivo, y tenemos que recuperar el país. La democracia, para llamarse democracia, tiene que levantar un parlamento soberano de los ciudadanos, un parlamento pequeño, no con tanto vago, disculpen el término que utilice, pero es así. Y gente muy incapaz, con poquísima neurona, que ha ido al Parlamento a estar ahí y han sido cómplices de la debacle, del lleve, de la impunidad, tocayo. ¿Cree usted que la creación de un comité de ética dentro de la Asamblea va a posibilitar el que se pueda depurar el sector legislativo en el Ecuador? La clave es pensar y saber que el diablo jamás se corta las uñas de sí misma. Si partimos de esa premisa, entonces vamos a confiar en gente buena, en gente que le guste el corta uñas, para decir una metáfora. Si va gente buena, gente que no está vinculada al crimen organizado, a las diversas formas de crimen organizado, si van esos ciudadanos convertidos ahora en asambleístas, en legisladores, representando a los ciudadanos, por supuesto, entonces tenemos confianza de que eso es posible. Pero sí, la sociedad se equivoca, porque tiene todo el derecho a equivocarse, y eligen a los miembros de las bandas delictivas. Y cuando digo bandas delictivas no estoy exagerando. O sea, la fiscal general Diana Salazar, en el caso Arroz Verde, configuró al caso Arroz Verde como un crimen horrendo, como un crimen de lesa humanidad, porque la corrupción es un crimen de lesa humanidad, y caracterizó a los integrantes de esta estructura como parte de una banda, y lo dijo así. No es un calificativo suyo o de los periodistas. No, eran como una banda, como una mafia, el capo. ¿Por qué? Porque utilizaban códigos para ocultar su identidad. Por ejemplo, Rafael Correa utilizaba el código A1, RC, SP, RCD. Jorge Glass, JG, L1. Es decir, de esa forma, esos códigos utiliza la mafia. Esos códigos utilizaron las más altas autoridades de un gobierno que copó 12 años y van 13 años, más menos. Es decir, esa estructura criminal tenemos que tirar abajo. Si no echamos abajo esa estructura criminal, jamás vamos a tener patria ni democracia. Eso es lo que está en juego. Permanentemente he dicho en mis programas que se requiere hacer una cruzada de todos los ecuatorianos para ver si vencemos a la corrupción. He señalado también que no son tampoco los corruptos, cada vez son más, porque hay una debilidad en la ética pública, en la ética general. Ahora es fácil para un joven de 18 años buscar hacerse rico de la noche a la mañana, y lo consiguen. De ahí que es necesario, digo, hacer una cruzada. Cuando tú dices con absoluta razón, Fernando, que hay jóvenes ahora que miran o que tienen en el horizonte la posibilidad de convertirse en delincuentes como única posibilidad de vida. Delinquir, ir al sector público, ¿para qué? Para tener el éxito. Y tener el éxito es llevarse una parte del botín, que es el soborno. Funcionario público que no cobra soborno no es un buen funcionario público. A eso estamos llegando. Eso denigra la condición de funcionario del Estado. Es lo que tenemos que acabar. Para acabar con eso hay que acabar con la estructura delictiva que tomó el poder y sigue en el poder. Más allá de la alarma pública, tenemos que buscar efectividad, que se castigan a los delincuentes, que sientan que no pueden, jóvenes de 18 años, pretender como anhelo en la vida ser parte del sector público para cobrar esas coimas. Vamos a hacer una pausa, retornamos inmediatamente con Fernando Villavicencio.
Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. El 2020 fue un año lleno de historias como sacadas de película, como el de la esperanza que muchos recibieron con una sonrisa, la valentía de un bebé que decidió nacer en el momento más difícil, el de una heroína dispuesta a todo y la llegada de un nuevo miembro a la familia. En esta Navidad, el mejor regalo es compartir y crear nuevas historias con los que más queremos. Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre tu mejor versión. UTEC, poder lograr. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Continuamos la entrevista con Fernando Villavicencio, una de las personas que más ha trabajado en la investigación para dar con los corruptos que han saqueado el país y que han permitido que gente muera por desnutrición en el caso de niños y otros por falta de servicios fundamentales, porque el dinero se han llevado ladrones corruptos que, amparados en el membrete de autoridades, estaban simplemente en la búsqueda del enriquecimiento ilícito. ¿Podremos recuperar los dineros? Por ejemplo, se dice que al momento son 154 millones y está cuantificado en cuánto deben devolver algunos de ellos. Capaya, Jorge Glass, ¿se podrá recuperar ese dinero? En realidad la cruzada contra la corrupción, para que no quede como un discurso politiquero o incluso como un trabajo parcial del periodismo de investigación, tiene que tener un fin exitoso. Y cuando digo exitoso, digo recuperar el dinero. Si una sociedad no recupera la plata que se robaron, esta sociedad queda incompleta, la patria queda incompleta. Por eso, mire, lo que pasa en los Estados Unidos... Además, estoy hablando de recursos que podrían cubrir necesidades fundamentales de la gente más pobre del Ecuador. Yo no sé por qué algunos políticos consideran que la corrupción no es un tema importante de la construcción de la sociedad y democracia. Para mí es un tema central, porque está probado en este país, por ejemplo, que el 20-25% como bajito de toda la contratación pública es una carga a los procesos de construcción y de firma de contrato. Es decir, estamos hablando que la corrupción le quita a la sociedad un 25%. En 4 contratos se pueden hacer ya otras obras. 2 contratos más. Es decir, para mí es fundamental la lucha contra la corrupción y la recuperación de lo robado, limpiar la casa. De lo contrario, siempre vamos a tener un déficit, un desvío, un drenaje de fondos. Y lo que tú estás señalando, que vamos a contaminar la función pública. Entonces, el joven que llega, que quiere ser funcionario público, ¿sí?, está siempre pensando en que la única posibilidad que tiene para crecer es recibir una coima y un soborno. En cada coima, en cada soborno que recibe un mal funcionario público, hay una jeringuilla, un hospital que no tiene plata.
hay un paciente que se puede morir en el hospital, hay un niño que no va a la escuela. Entonces, mira tú cómo la lucha por el empleo, por la salud, por la educación de la gente, por el buen vivir, es sin duda una lucha en contra de la corrupción. Recuperar lo robado es el objetivo final. Los Estados Unidos no se preocupan mucho del tamaño de la pena, es decir, no les importa mucho que el ciudadano ABC o Alex Bravo, quien quiera, vayan a pagar 20 años. Es más, tienen penas altas. De 20 años ya han sido reducidas a 4 a 3 años. Tienen penas altas. Si entregan los bienes. Exactamente, ese es el tema. Por ejemplo, en la investigación que yo empecé sobre refinería de Esmeraldas, yo mencioné a decenas de malos funcionarios y ejecutivos. Estados Unidos sí le puso el ojo, porque ellos sí leen mis reportajes. Y ellos tienen en la cárcel, y unos ya han salido, aproximadamente 13 malos ecuatorianos, contratistas y funcionarios de Petroecuador en el caso de refinería Esmeraldas. Pero ¿qué hizo la justicia de Estados Unidos, principalmente en la Florida? Ellos les incautaron los bienes. Es decir, de aquí se llevaron las maletas llenas de plata pensando que iban a gozar en Miami. Pero la justicia americana les dijo, hey, esta haciendita, mejor dicho, esta mansión que usted ha comprado aquí al lado de Ricky Martin, venga para acá. Estas cuentas bancarias que tienen aquí, como no pueden justificar, venga para acá. Entonces, ese es el objetivo de la justicia americana. Nosotros no es que tengamos que copiar, tenemos que levantar un andamiaje jurídico, y parte de eso es, por ejemplo, la ley de extinción de dominio, que le permita a la justicia del país recuperar el dinero robado. O sea, si este exfuncionario aparece de la noche a la mañana con un edificio de 5 pisos y no puede justificar cómo con un sueldo de $3,000 lo consiguió, le quita el edificio. Así de sencillo, eso tenemos que hacer. Es necesario que esta ley de extinción de dominio sea un instrumento para poder recuperar el dinero mal habido de tantos corruptos en el gobierno anterior y en pasados igualmente. ¿Dará la oportunidad esta ley de ir precisamente a la base, el origen de los recursos que los han vuelto ricos? ¿Será posible aquello? Recuerde usted que se dice que las leyes no son retroactivas, pero esta de extinción de dominio da la impresión de que está hecha precisamente para ir en la búsqueda del origen de los dineros. Me parece correcto, pero es uno de los muchos instrumentos. Hay otro, por ejemplo, yo conozco, el gobierno actual contrató al menos a 2 empresas extranjeras de altísimo prestigio, expertas en rastreo de dinero sucio. ¿Qué hacen esas compañías? Utilizan recursos, instrumentos para identificar el dinero que no se puede justificar y los bienes que no se pueden justificar a nivel internacional. Esa empresa hace un acuerdo con un gobierno y le dice, usted me paga el 15%, más o menos 10-15% de lo que yo le recupere. Esa es la forma de trabajo. ¿Por qué el gobierno actual no ha hecho eso? Bueno, sí lo hizo, contrató al menos 2 empresas, yo conozco, que identificaron muchísimos bienes de altísimos exfuncionarios del correísmo aquí en Ecuador, incluso en Guayaquil, ¿sí? ¿Y qué ha pasado con esos bienes? Los bienes ¿No están se han podido ahí. incautar? No, el gobierno actual no hizo nada, teniendo los informes de estas compañías. ¿Pero va a ser factible poder recuperar aquello? Eso es muy fácil. Es más, para hacer algo mucho más sencillo para que la gente nos entienda. Si el gobierno próximo o la asamblea premia, por ejemplo, a delatores con el 10 y el 15% de la fortuna que se recupere, del botín, para decir un término, absolutamente yo estoy seguro que incluso los hijos, los padres y los primos y los vecinos van a delatar a los delincuentes de cuello blanco, porque eso pasa en otras partes. O sea, oye papito, ¿de dónde sacaste esta plata? Porque eso sucede, porque la gente de este país, la gran mayoría es gente buena. En las familias yo conozco, a mí me han dado información, bueno, no he dicho esto nunca, a mí me ha dado información los propios familiares de los delincuentes. ¿De dónde creen que yo obtengo la información? Si me dice, mira este primo, 8 años en Petroecuador, tiene cuentas acá, en las Bahamas, empresas en Miami, una mansión en Miami, toditos los hijos estudian bien en Francia, por aquí, por allá. ¿Dónde sacó la plata? Es clarito. Entonces la misma familia sabe que hay algunos que se convirtieron en nuevos ricos cuando antes solo cantaban al Che Guevara. El nuevo escándalo se llama Vitol. Involucra a ecuatorianos, pero quisiéramos saber quiénes son y cómo se hacía ese negocio. Es un caso muy parecido a la trama de corrupción de Petrochina. Es decir, en el gobierno de Correa,
se hicieron líneas de crédito, se pidió deuda externa, altísimos intereses, 7%, y esa deuda externa es pagada con petróleo o derivados. Este caso de Oman Trading es igual a Petrochina. Le pidieron a Oman Trading, que es una empresa supuestamente estatal, que le dé $300 millones de deuda con un interés de 6.85, y a cambio Petroecuador le firmó un contrato para pagarle esa deuda con 17 millones de barriles de fuel oil, que es un derivado del petróleo. Y aquí viene el gran delito. Le entregaron con un perjuicio al Estado ecuatoriano de 85 centavos de dólar por barril. Es decir, multiplicado por 17 millones, son 14.5 millones de dólares que perdió el Ecuador. ¿Dónde está la trama? Es que atrás de Oman Trading, que es una empresa estatal, aparece siempre un intermediario. En este caso aparece Vitol, que es una empresa privada. ¿Por qué no dio la cara a Vitol? ¿Por qué? Porque si entra una empresa privada, tenía que haber concurso. Entonces, en el gobierno de Correa se dijo, si es estatal, usted entra directo. Esta fue la trama de corrupción. Entonces, siempre los agentes privados se protegieron en las empresas estatales, se adjudicaron los contratos a dedo. ¿Qué dice la justicia americana? Apresan a Javier Aguilar, que es un mexicano representante de Vitol, y él confiesa a la justicia de Estados Unidos que pagó sobornos, que pagó coimas al gordo. ¿Quién es el gordo? El gordo es el nombre amigo, del gordo. Es Nilsen Arias Sandoval, amigo personal de Jorge Glass, amigo personalísimo de Rafael Correa. Él recibió dinero en una cuenta de él de Portugal. ¿Quién le pagó a Enrique Cadena? ¿Quién le pasó la plata a Nilsen Arias? El zar del petróleo, Enrique Cadena. ¿En dónde está este señor Nilsen Arias y el señor Cadena? Nilsen Arias salió del Ecuador el 2017, cuando ya acabó el gobierno de Correa, viajó con su familia a los Estados Unidos, pero cuando la justicia americana le empieza a investigar, él escapó. Ahora se sabe que está en Andorra, estuvo hace meses en Portugal. Enrique Cadena, que también vivía en los Estados Unidos, al sentirse investigado por la justicia americana, escapó a España, donde vive. Por eso es que el expediente habla del ciudadano ecuatoriano español y se refiere a Enrique Cadena Marín. ¿Quiénes más están involucrados en este escándalo? Está involucrado también un exministro de hidrocarburos, se llama José Icaza, que aparece con que estuvo en la última parte del gobierno de Rafael Correa. 2013-2016, y dice en el expediente de Estados Unidos, se refiere a él como funcionario de hidrocarburos. La Fiscalía tiene la información, ya entiendo que recibió la información de la Corte de los Estados Unidos, del Departamento de Justicia, y nosotros acabamos de hacer una gran publicación, y en este banco de información que tengo, que es un backup que tiene Correa y yo, son casi 20.000 documentos de todo el endeudamiento de los últimos 13 años. Ahí están estos documentos de Oman Trading. Es sorprendente todo lo que escuchamos en esta entrevista con Fernando Villavicencio, pero hay que ser efectivos, recuperar el dinero y castigar a los corruptos. Vamos a hacer una pausa, retornamos para la parte final de este programa. Inicio de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Guayaquil es la puerta de entrada a Ecuador y a las Islas Galápagos. Una ciudad que brilla, llena de arte, música y entretenimiento. Aquí la aventura se expresa en todas sus formas, desde paseos por el río y sus malecones hasta conciertos al aire libre y vista panorámica de la ciudad desde La Perla. Y en la noche la diversión no se detiene, con diversas actividades para todos. Porque en Guayaquil una experiencia vale más que 1000 imágenes. El 2020 fue un año lleno de historias como sacadas de película, como el de la esperanza que muchos recibieron con una sonrisa, la valentía de un bebé que decidió nacer en el momento más difícil, el de una heroína dispuesta a todo y la llegada de un nuevo miembro a la familia. En esta Navidad, el mejor regalo es compartir y crear nuevas historias con los que más queremos. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. En UTEC, creemos que el futuro está en manos de nuestros estudiantes y agregar valor a sus vidas está en las nuestras. Con una educación práctica y moderna, creando experiencias únicas, formando líderes y sobre todo, que disfruten el camino. Los invito a la UTEC porque el éxito es el resultado de hacer lo que te apasiona. Despierta tu pasión y descubre
tu mejor versión. UTEC, poder lograrlo. Chicos, sin mascarilla. Ya, pero solo por la foto. Sí, sí, sí. ¡Papá! ¡Papá! Autorización número 00846. CNE, Elecciones Generales 2021. Fin de espacio publicitario. Vive intensamente, Gamavisión en cada rincón. Proseguimos el diálogo ya en la parte final con Fernando Villavicencio. El socialismo del siglo XXI penetró en el Ecuador con Rafael Correa y ahora quieren la continuidad con Andrés Arauz. Ellos, que estuvieron en Venezuela hace pocos días, ponen como ejemplo a esa nación. En la actualidad, no solo que comen de la basura los venezolanos, sino que tienen regados pobres venezolanos en países de América Latina y en otros continentes también. Pero además, ahora salen en barcazas huyendo de la pobreza y encuentran la muerte en el mar. ¿Debemos permitir que esto suceda con el Ecuador? Ellos están muy desesperados, tan desesperados que el principal punto de la agenda del programática de Arauz es traer a un prófugo sentenciado, pero como no puede legalmente, porque no le da la sábana de la normativa de este país, no permite que ni la Asamblea emita una amnistía, que tampoco el Ejecutivo un indulto. Por eso es que Arauz plantea constituyente, es decir, una nueva constituyente, reescribir esa carta que la hicieron para 300 años, solo para traer a un prófugo delincuente y abrir las puertas de las cárceles. Eso demuestra que están profundamente desesperados. Yo por eso creo que van a ser derrotados. Mira lo del chavismo venezolano. Ellos, si quieren presentar a Venezuela como la panacea de la democracia, aquí Ecuador tiene suficientes veedores. 4 millones de venezolanos escaparon de ese paraíso. O sea, si Venezuela estuviera en Cuba, toda Venezuela se hubiese ido a Miami. O sea, ¿qué tipo de democracia y de libertad tiene Venezuela, la Venezuela de Maduro y de Chávez? Que 4 millones fugaron, es la mayor diáspora de la historia. Solo comparado a Siria, pero Venezuela que yo conozca no está en guerra, han escapado. Ecuador, uno sale a cualquier esquina de cualquier ciudad del Ecuador y encuentra a un venezolano sufriendo y llorando la tragedia. Así es que el señor Arauz no tiene por qué, aquí a los ecuatorianos no nos van a dar lecciones de que Venezuela es un paraíso. Venezuela es una dictadura larga al estilo cubano. Una dictadura que ha saqueado ese país, que ha perseguido y asesinado 9.000 asesinados en Venezuela. Eso queremos en Ecuador no queremos eso. Con el agravante de que ahora de Venezuela se van en balsas y también en embarcaciones precarias. Han muerto 22 personas hace pocos días, hay otros desaparecidos, niños estuvieron en riesgo de morir en el mar. Eso es lo que antes leíamos de Cuba hacia Miami, hacia los Estados Unidos. Ahora de Venezuela a Trinidad y Tobago, que es un gobierno amigo de los venezolanos y que los deporta poniendo en riesgo la vida de estos ciudadanos. Pero los capos del chavismo, los que son parte del cartel de los soles, ellos no viajan en balsitas, pues ellos van a Miami y tienen ahí sus fortunas y algunos ya han sido apresados y están procesados en los Estados Unidos. Es decir, aquí no nos van a comer el cuento de Venezuela y Cuba y Nicaragua. Los ecuatorianos sabemos, porque sufrimos con los hermanos venezolanos, lo que significa ser expulsados de la patria por la miseria, por el hambre y por la represión de una dictadura como la dictadura chavista. Fernando, muchas gracias por haber estado con nosotros en Fernando Aguayo América. Un gusto. No amerita comentario alguno de mi parte. Hemos sido claros a lo largo del programa. Nos volveremos a ver la próxima semana. Tienen una cita en el Ecuador a través de Gamavisión y de Mega TV en la Florida. Va hacia un sistema de más control de poder. Y verdaderamente cuando uno se encuentra los eventos que vamos a realizar
Nicaragua. Nunca vamos a cambiar de principios ni de equivocados. Un país